Es el momento de la predicación y les voy a pedir que vayan a sus Biblias. Durante los últimos meses nos hemos estado concentrando en la epístola a los hebreos. Y en esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte de lo que es la conclusión a todo lo que es la parte teológica de la carta, que está en el capítulo 10, de los versículos 11 al 18. La semana pasada estuvimos abordando de los versículos del 11 al 13, y hoy vamos a vamos a tratar lo que es de los versículos 14 hasta el versículo 16. Solamente nos vamos a concentrar en 3 versículos. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, concluiremos toda esta unidad de pensamiento. Pero con el fin de no nada más leer los 3 versículos y un poquito separados de esta gran conclusión, aunque es breve, del escritor, voy a leer a su favor de los versículos 11 al 18, aunque solo nos concentremos de los versículos 14 al 16. La palabra de Dios dice así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque podemos estar aquí. También te damos gracias, Señor, por la salvación que tú has provisto en Cristo Jesús. Y ahora, Padre Celestial, rogamos que tu Espíritu, Señor, abra, Señor, nuestro entendimiento, a fin de que podamos, Señor, comprender todas aquellas cosas, Señor, que hay en tu palabra. Rogamos, Padre Celestial, que estés en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros oídos, Señor, y que tú traigas, Señor, luz, Señor, sobre nuestros pecados, a fin, Padre Celestial, de que nos conceda, Señor, también la gracia del arrepentimiento y que también nuestra fe se vea fortalecida. De la misma manera, Padre Celestial, te rogamos por un siervo tuyo, a fin de que ninguna palabra deshonesta salga de los labios, a fin, Señor, de no entristecer a tu cuerpo, que es la iglesia. Así pues, esto oramos a ti, por Cristo Jesús y para la gloria tuya. Amén. Bien. La semana pasada entonces estuvimos diciendo que el autor de los Hebreos ofrece un resumen del contenido hasta aquí presentado, que toda la parte anterior, todos los capítulos anteriores, es una densidad teológica muy increíble. Es una carta que incluso es de las más difíciles de interpretar, porque precisamente algunos han tomado la carta a ver no se pierde. De hecho, próximamente vamos a tocar ese tema cuando hablemos de los versículos 26 en adelante del capítulo 10. Entonces, la carta no ofrece no concede a veces que sea muy fácil de interpretarla, sobre todo porque está dirigida, o al menos el contexto así parece señalarlo, está dirigida a nuestros hermanos del pasado, del primer siglo, que venían de un trasfondo hebreo y que ahora eran cristianos. Y esto tiene grandes dificultades porque hay algunas ocasiones en la carta de Hebreos en donde el escritor no continúa hablando de un tema porque supone que su audiencia los conoce perfectamente. Entonces le está hablando a toda una serie de hermanos que conocen muy bien el Antiguo Testamento, que conocen muy bien el simbolismo que había en él. Así que en ocasiones no habla sobre algunas cosas, suponiendo que nosotros también entendemos ya todas esas cosas. Es una carta que, por otro lado, personalmente, durante estos meses me ha parecido sumamente increíble, porque relaciona muy bien el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
De tal manera que, como lo hemos hecho en algún momento, hemos tenido que ir a pasajes del Antiguo Testamento, primero explicar un salmo, primero explicar la vida de Abraham, de Melquisedec, de varios de ellos, del pueblo de Israel por el desierto. Y primero entender eso y luego ir a la carta de Hebreos para que podamos ir entendiendo las cosas. Entonces, en ese sentido, es una carta, claro, difícil de entender, de explicar, de dar con el significado, pero por otro lado, es una carta que nos permite tener un conocimiento muy amplio y además muy específico de algunas zonas o de algunas partes del Antiguo Testamento. Entonces, ahora en el capítulo 10 ya es un resumen de todo lo que ha dicho anteriormente. Hemos visto ya el sacrificio de Cristo, que fue uno y que fue suficiente, de tal manera que no habrá otro sacrificio. Hemos visto que todos los pecados de los creyentes fueron expiados en aquel día. También hemos visto que en la omnisciencia de Dios ni un solo pecado faltó. Pero también hemos visto que todos los enemigos de Cristo, todos aquellos que se opongan a su dominio o a su poder, serán completamente humillados. Esto lo dice ya otras secciones de la carta, pero también lo vimos en los últimos versículos, que son del 11 hasta el versículo número 12. Así que lo de hoy es una continuación a aquello, pero al mismo tiempo tenemos que tener esto como una base. No se nos debe de olvidar que Cristo fue el único que entró al lugar santísimo, como anteriormente entraban los sacerdotes al lugar santísimo. Ellos daban una ofrenda de sangre, pero también ellos primero derramaban un sacrificio por sus propios pecados. Pero también vimos que esa sangre realmente no limpiaba los pecados, solamente los restablecía, los reincorporaba a lo que era la nación de Israel. Pero ahora el sacrificio de Cristo, dado en un mejor tabernáculo o en un mejor templo que el que podían haber construido manos humanas, ofreció su sacrificio, su ofrenda, y la presentó en los cielos. Y debido a que Cristo es Dios, su sacrificio tiene unas consecuencias y un significado eterno. De tal manera que no es necesario otro sacrificio de Cristo. Los versículos que ahora estudiaremos son una continuación de todo esto. Y en el versículo 15 se expone el resultado del sacrificio de Cristo. ¿Qué es cuál? Pues que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El versículo señala una obra que es completamente divina. Porque no solo Cristo ha hecho perfectos a los creyentes, sino que también el creyente es santificado por Cristo. Para el primer punto, la palabra que se traduce como perfectos en el versículo 14 es la palabra griega telio, que tiene el significado no solo de que algo ha sido hecho perfecto, sino también de algo que ya está completo, que ya no puedes agregar nada más en eso, sino que ya está como debe de estar, ya es una obra completa, ya se terminó. ¿Y quién ha sido hecho perfecto? Bueno, pues de acuerdo al contexto son los creyentes. Ahora ellos están en unión con el Señor y Salvador, porque fue Dios quien llama al creyente en Cristo. Es Dios quien proveyó todo aquello que se necesitaba para que podamos ser encontrados justos. No fue algo que nosotros hiciéramos ni algo que dependiera de nuestros esfuerzos. De este modo, no necesitamos de dar una nueva ofrenda por el pecado. Sin embargo, a veces parece ser que no vivimos de esa manera. Porque incluso el versículo puede hacer que nos confronte un poco y digamos, bueno, yo no me siento perfecto. ¿Sí? Esta semana me pasaron toda una serie de cosas, respondí de ciertas maneras, parece ser que no soy perfecto. O parece ser como si no viviéramos a la altura de esa perfección. Muchas veces tratamos de hacer algo que arregle las cosas como si dependiera de nosotros, incluso perdonarnos. Y lo que es peor es como creyentes a veces terminamos dando esta idea a nuestros amigos o a las personas que se puedan acercar a la iglesia. No solo digamos en este local en donde nos estamos reuniendo, sino también incluso en otras iglesias. Porque a veces asumimos que primero debemos de estar limpios antes de siquiera pisar el lugar en donde nos reunimos. Entonces se asombraría de la gran cantidad de personas que piensan así. Yo no voy a ir a la iglesia hasta que yo deje de hacer algo.
Es una especie de autocastigo, a veces el que se imponen algunos creyentes, como si efectuando o afectando, perdón, nuestra relación con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, supondría que por fin podemos aprender la lección. Entonces ya me castigué lo suficiente, ya no fui a la iglesia porque no podía yo ir porque tenía esto y entonces voy en otro momento. Incluso he estado cerca de creyentes en otras congregaciones que nosotros no tenemos un culto en la tarde, pero en una ocasión conocí a una persona que debido a que estaba en pecado, su autocastigo fue voy a ir al culto de la tarde para que nadie me vea. Porque como nadie iba al culto de la tarde o pocos iban, entonces iba ahí, ¿no? Como que para que nadie lo vea. Y hasta que él a lo mejor no expiara propiamente como sus culpas, como si de eso, esto dependiera de él, no iba a ir nunca más al culto de la mañana. Esto parecería, quizá para algunos de ustedes es raro, pero se da en algunos contextos o en algunas iglesias, precisamente porque se olvida esta verdad, que los creyentes han sido completamente perdonados. Porque la esencia del cristianismo no son que nuestras obras buenas nos acercan a Dios, sino que son las obras buenas de Cristo que hablan a nuestro favor para entonces acercarnos a Dios. Así que cuando el texto dice que como creyentes hemos sido hechos perfectos, quiere decir que la justicia de Cristo se nos ha imputado, se nos ha atribuido. Que no son nuestras buenas obras las que nos permiten estar delante del gran trono de Dios, sino las obras de Cristo que hablan en sustitución de las nuestras. Y esto es una realidad para cada creyente. Cada creyente no debe de olvidar que cada uno de sus pecados ya fueron completamente expiados, completamente perdonados. Y le hemos dicho de una manera que suele ser rara que lo digamos así en los últimos meses, y que incluso a veces no reflexionamos en eso, pero es esto que les he venido repitiendo varias veces. Suponga usted que vamos a los próximos 20 años, ¿no? Pues usted va a pecar dentro de 20 años, va a seguir pecando todos los días. ¿Esos pecados ya los pagó Cristo? Sí, esos pecados ya los pagó Cristo, ¿no? Todos esos pecados ya están completamente pagados. De hecho, Cristo cuando murió por nuestros pecados, todos nuestros pecados eran futuros. Aún ni siquiera nosotros habíamos nacido. Y Él ya los conocía completamente. Y esta es una realidad que a veces como creyentes olvidamos. Y también tendemos a olvidar en nuestra relación como cuerpo de Cristo. Porque en ocasiones tratamos a las personas como si a lo mejor nunca la gracia de Dios hubiera estado con ellos. Y a veces terminamos por tratar a los hermanos en la iglesia, en los matrimonios, en las relaciones de padres e hijos, cuando podemos tener alguna evidencia de que, claro, mi hijo es creyente o mi cónyuge también es creyente. Y a veces actuamos como si Cristo no hubiera hecho nada con los pecados de esas personas. Pero hay algo además muy interesante en este versículo. No solo los creyentes son hechos perfectos, sino que también están siendo santificados. Por eso dice, para siempre a los santificados. Ahora, quisiera que consideráramos todo el contexto de los últimos 3 capítulos de Hebreos, donde las comparaciones entre Jesús y el oficio sacerdotal han sido frecuentes. De hecho, han sido una y otra vez. Así como había sumos sacerdotes, Cristo es el sumo sacerdote. Así como los sacerdotes hacían sacrificios, Cristo también es un sacrificio. Los sacerdotes tenían que derramar sangre por ellos mismos. Bueno, Cristo no hace un derramamiento por sí mismo porque Él era santo, ¿no? Los sacerdotes tenían que entrar una sola vez al lugar santísimo. Cristo entró al lugar santísimo, pero no se salió. Él se quedó ahí. Él está entronizado. De tal manera que entonces se abre completamente la entrada al lugar santísimo para todos los creyentes. Porque anteriormente el pueblo de Israel veía el sacrificio, por ejemplo, el día de la expiación, sabía que el sacerdote tenía que salir bien rápido, que no podía demorarse, ir, presentar la ofrenda y salirse. Y era un momento de mucha expectación porque el sacerdote se equivocaba o hacía algo incorrecto, la ira de Dios iba a caer ahí y el sacerdote podía morir, ¿no? De hecho, lo vimos la semana pasada que mis hermanos me comentaron algo que yo no sabía, que era esto de que entraban con alguna especie de como cascabeles, para que se escuchara que se estaba moviendo la persona allá adentro y que no se había muerto ya.
Entonces era un momento de mucho terror cuando todo el pueblo veía esto. Cuando Cristo entró al lugar santísimo, Él no salió, no porque algo le pasara, sino porque solamente Él podía quedarse para siempre en el lugar santísimo y nosotros con Él. Por eso dice Hebreos en capítulos más adelante que Él fue un pionero, porque Él entró primero por nosotros y luego nosotros detrás de Él para poder estar en la presencia de Dios. Entonces, las comparaciones entre Jesús y el oficio sacerdotal han sido numerosas en todo el libro de Hebreos. Y el hecho de que el escritor termine diciendo que somos santificados completa toda la imagen de Cristo entrando por nosotros al lugar santísimo a ofrecer la perfecta ofrenda. ¿Por qué? Bueno, porque el significado básico de la palabra santidad es algo que es colocado aparte. Las cosas que son hechas santas son llevadas a una categoría profana, a una categoría sagrada y santa. Por ejemplo, el mobiliario en el templo, los objetos del templo, algunos de ellos eran apartados para el santo servicio a Dios. En el lugar santo estaba la mesa de proposición, estaban los panes también. Los panes se podían comer afuera, también afuera hay mesas. Va a haber mesas en las casas de las personas, en otros lugares, pero dentro del templo, dentro del lugar santo, iba a haber también una mesa, por ejemplo. En ese mismo sentido, los creyentes también son apartados para el servicio a Dios, así como los otros objetos del templo también fueron apartados para dedicarse por completo al servicio a Dios. Entonces es una imagen, el hecho de que seamos santificados, que completa toda esta imagen de Cristo como sacerdote. Y en este sentido, la santidad enfatiza la posición o estatus nuevo que ahora tienen los creyentes. Porque la santidad, eso hay que recordarlo, no es nuestro carácter antes de la redención. No tenemos nosotros una intrínseca santidad aparte de Dios. Nadie en el mundo, de hecho, es santo o es bueno moralmente. No hay ni una sola persona que no tenga corrupción dentro de ellos. Y eso es lo que la Biblia explica en distintos momentos. Uno de los pasajes más célebres está en Romanos 3. De hecho, sobre este día que vamos diciendo, más arriba en el versículo 10, vean eso. Voy a leer desde un poquito más atrás, desde el versículo 8. Dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último, o sea, quita todos esos ritos ceremoniales para establecer lo último, el nuevo pacto. En esa voluntad, o sea, en la voluntad de Cristo, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Entonces, el versículo 10 enfatiza que hemos sido santificados por el voluntario sacrificio de Cristo. No hemos sido hechos santos por nosotros mismos. Y por eso está relacionado la santificación con la ofrenda hecha solo una vez y para siempre. Donde una vez para siempre no es una acción que se atribuye a nosotros. Es una acción que está relacionada con lo que Cristo ha hecho. No con lo que nosotros podamos hacer. Nosotros no en un momento decidimos, voy a ser santo y ya para siempre voy a ser santo. No, es en la voluntad de Cristo. Por eso decimos que la fe nos salva, que el arrepentimiento no salva. Es Cristo el que salva. Porque se necesitaba hacer una regeneración completa en nosotros para que entonces nosotros libremente pudiéramos ir en fe y en arrepentimiento a Dios. Ahora, y esto quiere decir que los creyentes no solo han sido hechos perfectos, que no solo estamos seguros en Cristo y que le pertenecemos, sino que también estamos siendo santificados constantemente. Es decir, que somos llamados a seguir creciendo, a anhelar el carácter de Cristo. En otras palabras, como dijo uno, Dios no nos ha llamado a ser como los que nos rodean. Nos ha llamado a ser como Él. La santidad consiste en nada menos que la conformidad con el carácter de Dios. Así que la santidad no es una condición necesaria para la salvación, sino parte de la salvación
que se recibe por la fe en Cristo. No hay ni un solo creyente que cuando sea creyente, inmediatamente no comience a ser santificado y no vaya a iniciar ese proceso. Lo voy a decir con otras palabras. La santidad incluso es un derecho para el creyente, porque lo va a hacer. Dios no ha rescatado a nadie para decir, bueno, ya lo rescaté, ya lo limpié, y ahora quédate en el lodo, ¿no? Y peca, ¿no? Y ya es todo lo que tú quieres hacer. Eso no pasa con los creyentes. Entonces, bueno, quizá se pregunten ahora, o alguien pueda preguntarse, bueno, ¿cómo puedo saber que esto es así? Bueno, los siguientes versículos se van a encargar de demostrar eso. Entonces voy a leer el versículo 15 y 16. Dice el 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces el versículo 15 inicia diciendo, y nos atestigua lo mismo el Espíritu. Y bueno, ¿qué es lo que nos atestigua? Bueno, en primer lugar, que Cristo ofreció solo una ofrenda por los pecados de los escogidos, y consiguió aquello que nunca lo ceremonial pudo hacerlo. Y que nunca pudo conseguir las leyes ceremoniales, la perfección eterna de los santificados. Ahora, quiero que nos detengamos por un momentito en esto y en el papel del Espíritu Santo aquí. Que Él es colocado como un ¿qué? Como un testigo. Es decir, como una persona que puede corroborar algo dicho o un suceso. Es una persona que estuvo presente en un evento y puede dar fe de lo que se dice. El Espíritu Santo, siendo Dios, estuvo presente también en el pacto de gracia establecido entre el Padre y el Hijo en la eternidad pasada. Porque en ella, Dios el Padre, y todo eso está en Juan 17, ahora no tenemos tiempo de recorrer todo Juan 17 y otros pasajes de la Escritura. Pero en la eternidad pasada, cuando Dios el Padre le promete al Hijo un pueblo que será de su posesión, y el Hijo se compromete a dar su vida en rescate por este pueblo escogido, allí estaba también el Espíritu Santo de Dios presenciando este pacto de gracia. Él es el único testigo al cual podemos acudir para dar fe de este suceso. Nadie más estuvo en el consejo eterno de redención, pues fue hecho en la eternidad, en lo que le llamamos la eternidad pasada, para entenderlo un poquito en nuestras mentes. Antes de que todas las cosas fueran creadas. Además, fue hecho en el seno de la gloria, donde solo la Santa Trinidad puede morar. O sea, en el lugar más apartado para nosotros. Y esto es sorprendente, hermanos, porque el mismo Dios sea nuestro testigo, no tiene comparación. Porque Él sabe que la justicia de Cristo nos fue imputada, que hemos sido sellados. Él conocía también el decreto de elección, de manera que de principio a fin, el Espíritu Santo es el mejor testigo para nosotros. En ocasiones puede ser que queramos confiar en el juicio de otras personas para evaluar si somos salvos o si incluso no somos. ¿Pero qué podemos decir con eso? Bueno, pues no lo sabemos. Claro, por sus obras y por sus frutos los conoceréis. Pero quizá cada uno de nosotros hemos experimentado en que conocemos a una persona que va a la iglesia varias veces, mucho tiempo, solamente para después alejarse por siempre y caer en actos vergonzosos. Aún incluso ni con ellos podemos decirlo. Puede ser que ellos estén cayendo ahí, estén ahí porque el Señor lo ha permitido y luego el Señor los va a extraer de ahí. No podemos, por tales razones, ser muy severo a veces con nuestros juicios, ni confiar en los juicios de los demás, ¿no? Solamente es el Espíritu el que es el suficiente testigo para eso. Es cierto que el testimonio de otros es importante, porque es importante sobre todo cuando algún hermano dentro de la iglesia nos da algún consejo, por ejemplo, para alguna cuestión de disciplina. Por supuesto que eso es bueno, que un hermano nos vea y que diga, oye, me parece que quizá no te deberías de comportar así, mira lo que dice la Biblia. Es bueno que tengamos un hermano que nos diga esas cosas, ¿no? También esto pasa a veces con los que se van de la iglesia. En ocasiones, muchas veces, cuando están en algunas otras iglesias,
siempre sale este versículo a colación, ¿no? Algunas veces, a veces había gente, estaban con nosotros, salieron, pero no eran de nosotros, ¿no? Casi como que queriendo decir, los que no vengan solamente a esta iglesia no son salvos, o algo así, ¿no? Cuando no es cierto. Distintas personas suelen irse a veces de una iglesia, no por una razón de que no sean creyentes, sino porque simplemente a lo mejor, bueno, encontraron que hay algo ahí en esa iglesia, que a lo mejor, bueno, quizás sus dones no podrían ser utilizados ahí, ¿no? O por alguna otra razón. Pero muchas veces se utiliza esto para decir, bueno, los que se fueron, ya, nunca son creyentes. Y a veces cuando regresan a esa iglesia, a veces se les suele tratar muy mal. Tristemente he visto esto en más de una ocasión. Entonces conviene no adelantar estas cosas, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que atestigua el Espíritu Santo? Bueno, justamente lo encontramos en los versículos 16 y 17. Dice el versículo 16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y el 7, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, la primera parte de la cita de Jeremías habla acerca de la santificación de los redimidos, porque dice, pondré mis leyes en sus corazones. Y la segunda parte habla de la perfección que reciben por la obra de Cristo en la cruz, que es que nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones. Sobre esta parte la vamos a reflexionar la próxima semana, si el Señor lo permite. Así que hay dos beneficios que trae el nuevo pacto. El primero de ellos es la santificación. Y el segundo, el total perdón y el olvido de nuestros pecados. Vamos entonces a hablar de la santificación. Los hombres, debido a nuestra naturaleza pecaminosa heredada de Adán, no podemos tener ninguna inclinación para obedecer a Dios. Por el contrario, nos caracteriza la rebeldía y el desapego a los mandatos divinos. Entonces es algo que nos señalan las Escrituras completamente. Quisiera que me acompañaran a Génesis capítulo 6, versículo 5, que es el momento previo antes del diluvio, donde se nos dice directamente quiénes eran esas personas que había alrededor de Noé. Y Noé mismo también. Viene el versículo 5 del capítulo 6. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, no había nadie ahí, ¿no?, que no hiciera el mal. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, incluido Noé mismo. Solamente es a través de una obra de gracia que Noé se ha rescatado. Por eso el versículo 7 y 8 dicen así. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, toda la salvación es completamente de Dios. No porque hubiera algo en Noé. Muchas veces en películas que hay, sobre todo infantiles, nos colocan como si Noé de principio a fin hubiera sido bueno moralmente. Pero no es así. La evidencia, de hecho, que nos da inmediatamente el libro de Génesis, una vez que Noé baja del arca, es que Noé baja a emborracharse, ¿no? Que uno de sus hijos tenía algunas inclinaciones perversas incluso hacia su padre. O sea, el contexto es de mucho pecado, aún dentro de la familia de Noé. No podemos pensar que Noé era bueno de principio a fin. No, Noé también estaba igual que ellos, ¿no? Y así también está nuestro mundo. Vean Romanos 3 ahora. Romanos capítulo 3. Versículos del 10 al 2. Que esta es una cita de un salmo además. Voy a leer desde el versículo 9. Y escribe Pablo por el Espíritu. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito,
No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Es decir, cuando hacemos antropología a través de la Biblia, cuando queremos ver cómo es el ser humano, solamente encontramos pecado. Encontramos una naturaleza corrupta que no puede ir hacia Dios, que está corrompida, que su propia voluntad también está totalmente inclinada y determinada hacia el mal. No puede cambiar. Esto no puede venir solamente del ser humano. Por eso dice lo que dice Santiago en el capítulo 4. Vayan ahí un poquito después de capítulo 4, versículo 1. Dice Santiago capítulo 4, versículo 1. Sí. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Es decir, la naturaleza del ser humano es completamente pecaminosa. No puede apartarse de esto, no puede proponerse ser bueno y entonces hacer las cosas. Y ese es un gran problema que a veces como creyentes pensamos que sí se puede hacer. Porque en ocasiones parece ser que esto es algo que ha estado presente en numerosas iglesias, círculos cristianos, donde parece ser que es suficiente que una persona haga una oración o repita una oración para que esa persona sea salva. No, eso no es así. Tiene que haber todo un cambio completo en el corazón de ese pecador. Tiene que tener una nueva vida porque está muerto espiritualmente, para que entonces vaya a Dios y que para entonces Él pueda ser santificado. Muchas veces pensamos que simplemente con colocar nuevas reglas en nuestra sociedad, la sociedad va a cambiar. Por supuesto que mucha gente va a dejar de hacer cosas malas por alguna ley. Por ejemplo, quizás se han dado cuenta que nuestra ciudad cada vez es más agresiva en cuanto a los conductores. Cada vez es más, ¿no? Solo echen una vista por nuestro segundo anillo periférico, a la ciudad a la que suele ir la gente. Podemos llegar al grado de decir algo así como pena de muerte si van a más de 60 kilómetros por hora. Sí, la gente lo va a dejar de hacer, seguramente muchos de ellos. Pero en cuanto no aparezca el policía por ahí, siempre van a ir corriendo a toda velocidad. Porque el corazón de los hombres es necio y es pecaminoso. Y no podemos pensar que por colocar nuevas leyes lo van a hacer. No puede ser así, ¿no? Incluso puede ser que queramos tener, no sé, un presidente que fuera cristiano, pero a todo su gabinete, toda la gente que está ahí incrédula, aquellas cosas simplemente no van a pasar. Porque ellos no tienen un corazón regenerado. Ven ahora Salmo 58, versículo 3. Porque esa es una condición en el hombre completamente. Salmo 58, versículo 3. Porque alguien puede decir, bueno, a lo mejor el hombre se corrompió durante la vida. A lo mejor todo iba bien, pero por ahí de los 5 o 6 años, alguien se desvió y ya se hizo pecador. No, la Biblia no dice eso. Vean Salmo 58, versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. O sea, esta es la condición del ser humano. Es triste y es desalentadora. El hombre nace muerto espiritualmente. Porque recuerden que Adán en el huerto era nuestro representante. Era, digamos, la mejor versión de nosotros, más maduro espiritualmente que cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí. Si pensamos en un hombre piadoso a través del tiempo, como Jonathan Edwards, por ejemplo, como Charles Spurgeon, algunos pastores del pasado o incluso del presente, Adán era mejor que ellos. Era nuestro representante, o lo que le llamamos en teología nuestra cabeza federal. Pero él cayó, y con él caímos todos nosotros. Así que necesitamos de una nueva cabeza federal que también nos represente y que por él podamos ser salvos, que es solamente Cristo. Entonces, esto es lo que caracteriza a nuestra sociedad de hoy y lo que la va a caracterizar el día de mañana. La rebeldía
y el desapego a los mandatos divinos. Pero ahora en Cristo, Dios establece un nuevo pacto, el cual jamás será quebrantado y el cual ofrece mejores promesas. Entonces se requiere no solo que los creyentes aprendan las leyes del Dios Santo, sino que una gracia especial implante su ley en sus corazones, en lo más íntimo, de manera que esta ley se convierta en parte esencial de sus vidas. Eso es algo que voy a explicar. Cuando dice Hebreos, capítulo 10, versículo 16, junto con Jeremías, no es una negación de lo que se dice tampoco en Romanos capítulo 1 y 2. Porque en Romanos capítulo 1 y 2 se dice que todas las personas tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. Pero la persona que está muerta espiritualmente no va a escuchar aquello que está escrito en sus corazones, digámoslo así, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, para hacerlo. Porque aquella persona está muerta espiritualmente y no puede hacer lo bueno. Pero el creyente que ha sido regenerado, aquella ley le es escrita, pero de una manera especial en su corazón. De tal manera que ahora la ley no va a mostrar todo tipo de compunción, todo tipo de dolor en el corazón del creyente, porque sabe cuando está ofendiendo a su Señor. Sabe cuando está corrompiéndose o está cayendo en algún tipo de pecado. El incrédulo no tiene eso. Cuando uno, por ejemplo, va y, no sé, a menos de que alguien sea cristiano, pero si chocamos con una persona en la calle en nuestro automóvil, la persona, si es incrédula, no va a bajarse y decir, perdón, en mi corazón hay incredulidad y yo sé que he fallado en contra de Dios y por eso chocamos. ¿Verdad que no van a decir eso? Salen gritando, ¿no? Salen echándose la culpa, salen mirándose feo, ¿no? Salen mostrando lo que son. Ahora, ¿en quiénes obrará Dios esta gracia de implantar la ley en sus corazones en lo más íntimo? Solo en los escogidos. Vean Efesios 1, versículo 4. Efesios 1, versículo 4. Dice el versículo, según nos escogió en Él, está hablando de creyentes, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, solo aquellos que desde la eternidad le han pertenecido al Padre en el decreto de elección y que son entregados a Cristo por el Padre, solo a ellos. Ven ahora un poquito más atrás, Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30. Que son unos pasajes bastante famosos en la Escritura. Mucha gente ama estos pasajes. Versículo 28 al 30 de Romanos 8 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos semejantes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero vean que estos que han sido predestinados, no solamente fueron predestinados para salvación, sino también para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para estar de acuerdo al carácter moral de Cristo. En una ocasión escuché una interpretación increíble del versículo 30, porque si se fijan, cada uno de los verbos están en pasado. Predestinó, justificó, llamó, glorificó. Cuando utilizamos el pasado así, siempre es para algo que ya ha sido efectuado. Y claro que podríamos entender predestinó, llamó y justificó aplicándolo a nosotros. Pero cuando vemos la palabra glorificó, quizá alguien pueda decir, bueno, pero yo no me veo en ese estado. La razón por la que está en pasado tiene que ver con la seguridad con que esto va a ocurrir. Que así como han sido predestinados, llamados y justificados con esta misma seguridad, el creyente va a ser glorificado.
Entonces, solo a estas personas Dios trata con tanta gracia, mientras que otros pueden, a través de la instrucción religiosa o el esfuerzo personal, adquirir un conocimiento meramente teórico de las leyes de Dios. Pero solo sus escogidos tienen un conocimiento esencial de Él. De tal manera que solo los creyentes se deleitan en la ley de Dios y sirven a la ley de Dios. Eso es algo exclusivo de los creyentes. Deleitarse en la ley de Dios y servir a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el creyente tiene una nueva naturaleza que le lleva a hacerlo precisamente. Ahora odiábamos lo que amábamos y amamos lo que odiábamos. Ahora nuestro máximo placer se encuentra en agradar al Padre Santo, y cuando pecamos nuestra conciencia es terriblemente herida, ¿sí o no? Porque, volví a hacer esto. Sabía que no debía de enojarme con fulano y aún así lo hice. Y esto nos duele, hermanos, cuando esto pasa en nuestra vida. Prometí que jamás le iba a gritar a mi hijo. Le volví a gritar. Y eso nos duele. No por haberlo hecho, pero porque sabemos a quién estamos ofendiendo. Es por eso. Recordemos, de manera que no encontramos tranquilidad hasta cuando hemos confesado el pecado, hasta que nos apartamos de él y acudimos a la fuente eterna de perdón que fluye de la cruz, y el poder de la gracia nos lleva a amar con más intensidad al Salvador. Y esta consecuencia del nuevo pacto establecido sobre el sacrificio de Cristo no depende otra vez del creyente, sino es obra completamente de Dios. Recordemos otra vez el versículo. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿De quién es esto? ¿De quién es la acción? Es una obra de Dios. Es una obra completamente divina. Pondré mis leyes. No es pon mis leyes en tu corazón y en tu mente escribe tú mis leyes. No es así. Es Dios el que está haciendo estas cosas y el que hace estas cosas en cada uno de sus hijos. Entonces Dios mismo se encarga de escribir con letras indelebles sus santas leyes en lo más profundo de nuestro ser, en lo que nos controla o en lo que nos gobierna, y lo convierte en parte inherente del creyente. Por eso, hermanos, van a tener mucho sufrimiento en el mundo, porque el mundo los va a estar convocando a que hagan lo contrario. Esto, por lo tanto, no es una oferta o es una invitación que hace Dios al creyente, sino que es una obra soberana del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Es una operación milagrosa e irresistible del Espíritu Santo, que ningún creyente lo puede evitar, porque si hemos nacido de nuevo, entonces, por los méritos de Cristo, el Espíritu Santo produce en nosotros un cambio profundo. Esto lo va a hacer, va acompañado. No puede Dios no hacerlo. No puede Él decir, ya te justifiqué, pero no quiero santidad. Eso no va a ser Dios. Hemos visto en la clase dominical de hace un par de horas que Dios es un Dios santo y no va a permitir que algo que no se conforme a su carácter esté delante de su presencia. Ahora, si nos examinamos a la luz de la Biblia, todos encontraremos el mismo resultado. Somos un desastre. El problema es que no queremos reconocerlo. No hay un genuino creyente que no desee cambiar, que no desee dejar de tratar a su esposa de la manera en que lo hace, que no desee tener suficiente dominio propio para acabar con las tareas que se ha propuesto, que desee dejar de pecar en algún sentido. Sin embargo, el deseo de ser mejor a veces también puede producir monstruos. Así que ahora quiero hablar de ellos, porque es cierto, anhelamos ser mejores, anhelamos tener el carácter de Cristo, pero puede ser que cuando lo queramos hacer, vayamos y produzcamos unos monstruos en nosotros. Uno de ellos va a ser el perfeccionismo, que es la creencia de que cualquiera puede ser perfecto, o al menos mejor que los demás. De hecho, el perfeccionismo tiene un problema. Ve las leyes muy pequeñas. Al contrario, muchas veces el perfeccionista parece ser que está muy bien, porque él se cree superior a todos,
Y como él cree que las leyes son muy fáciles de cumplir, siempre las tiende a ver más bajo de lo que son. Por eso en los tiempos de Jesús, cuando él andaba y los fariseos lo perseguían para hacerle todo tipo de preguntas, los fariseos siempre veían las leyes como algo muy fácil de cumplir. Bueno, pues si nunca he asesinado a alguien, no he matado. El mandamiento sexto, entonces, palomita, lo he cumplido. Por eso Jesús tiene que hablar como habló en todo el Sermón del Monte, decir, pues no es cierto. No nada más porque no hayas derramado la sangre de alguien, sino también tiene que ver como cuando te enojas con alguien. Eso también es cometer homicidio. Ellos se veían como que estaban muy bien porque aparentemente las leyes la podían cumplir, pero no habían interpretado cada uno de los mandamientos de Dios. Ellos veían las leyes muy pequeñas. Pero también el perfeccionismo nos hace agrios, malvados, y nos convertimos en jueces terribles con los demás. Porque puede ser que algunos de nuestros familiares hayan escuchado el Evangelio, que algunos de nuestros amigos, y a veces terminamos por tratarlos a ellos como si ya fueran creyentes. ¿Qué tal si no lo son? Si no lo son, estamos exigiendo algo que ellos no pueden hacer, porque no son salvos. Si no lo son, no van a poder hacer las cosas, ¿no? No van a poder dejar de comportarse como se comportan, o de hablar de cómo hablan, o de hacer las cosas que hacen. Y eventualmente el perfeccionismo nos roba nuestra libertad, porque terminamos por estar más pendientes de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer. En otras ocasiones, si el problema del perfeccionismo es otro, en otras ocasiones podemos comenzar a pretender lo que no somos. Es mala idea intentar convencer a los otros de que no somos lo que decimos. ¿A esto cómo le llamamos? Le llamamos hipocresía. Cuando simulamos que no somos aquello que debíamos de ser, ¿no? ¿Qué pensamos, por ejemplo, sobre los que no creen en Cristo, ¿no? Los que quizá nunca incluso les han hablado, ¿no? A veces puede ser que delante de ellos queramos comportarnos de alguna manera, ¿no? Para que ellos quizá vean, ¿no?, algo en nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando salimos a una plaza o estamos en un lugar donde hay mucha gente? Cada uno de nosotros puede decir que siente una genuina compasión por esas personas. Es una cosa que quizá casi nadie se anima a decir. Cuando voy por la universidad, me encuentro con un montón de muchachos, ¿no? Señoritas, jóvenes. Y lo voy a decir así. Cuando voy caminando por los jardines, no tengo ningún tipo de misericordia hacia ellos. Es decir, no voy pensando, todos estos se van a condenar, ¿no? Si ellos no creen, todos estos van directamente hacia el infierno. No voy pensando en eso. Es más, ni me importa. Esa suele ser nuestra actitud cuando vamos por la calle, ¿sí o no? Quizá deberíamos de anhelar tener el poder de sentir compasión y amor por las personas que no conocen a Cristo. Y difícilmente lo experimentamos, ¿no? No estoy diciendo que esté bien hacer eso, no. Sino que no solemos tener compasión y amor por las personas que no conocen a Cristo. Así que esto es una invitación a dejar la hipocresía y orar por aquello que sabemos que no está ahí y que nos gustaría que estuviera. ¿Tienes dudas sobre la fe cristiana? Está bien reconocerlo, porque todos las tenemos. Así que podemos ser honestos con ello. ¿Tienes un secreto que haría que tus amigos se avergonzaran de ti? Bueno, bienvenido al club. ¿Tienes problemas para perdonar a las personas que te han ofendido? Yo también, hermanos. Y todos los creyentes hemos tenido esos problemas. ¿Cómo yo puedo perdonar a este que me ha hecho tantas y tales cosas? ¿Dices cosas estando furioso y sin ningún sentido? Yo también lo he hecho, hermanos. Y esto duele, hermanos, que esto esté en nuestra vida, que esté en nosotros y que a veces el Señor no nos mueva. Bueno, perdón, no es que no nos mueva, es que nosotros no le pedimos a Dios que Él nos coloque esto en nosotros, o a veces por nuestros propios pecados lo apagamos directamente, porque eso es lo que hace el incrédulo.
Hay una gente que ha llegado a tal grado de pecaminosidad en su vida que ya no ve lo malo en algo. Piensen en, por ejemplo, aquellas personas que se han acostumbrado demasiado a los asesinatos a sangre fría y que están libres por ahí, que se dedican a cuestiones completamente terribles. Ya han apagado completamente eso en ellos. O sea, ellos no sienten ningún temor, ¿no? Ni a Dios ni hacia nadie. Si los capturan, se ríen, ¿no? No les importa, ¿no? Nosotros en ocasiones puede ser que estemos así, pidamosle ayuda a Dios a eso. Él lo ha prometido y Él lo va a hacer. Que sus leyes estén escritas en nuestros corazones. Hermanos, el deseo de ser mejores y más perfectos es algo bueno, pero no es buena idea impulsarlo a través del perfeccionismo o de la hipocresía. Si está ahí, ese deseo implica que alguien te ha dado ese deseo. Ese alguien es el Espíritu Santo que ha colocado de una manera especial las leyes de Dios en nuestros corazones. ¿Sabes por qué? Porque solo Dios podía contrarrestar el poder terrible del pecado que obra en la mente y el corazón del ser humano. Solo Dios podía librar el corazón humano del poder del pecado, de la carne, de la esclavitud del mundo y de la esclavitud de Satanás. Solo Dios puede hacerlo. ¿Qué aplicaciones vemos a esto? Bueno, ¿quieres escuchar la voz del Espíritu Santo? Algunos dicen esto, ¿no? ¿Quieres estar seguro de que la voz que escuchas es del Espíritu Santo? Entonces hay que seguir el ejemplo de los autores sagrados. Reconoce que el Espíritu Santo de Dios ha hablado a través de todas las Escrituras. Cuando leas la Biblia, sé consciente de que el Espíritu de Dios es el que le está hablando a tu corazón. Por eso, hermanos, es tan mala idea. Yo sé que algunos lo hacen, hermanos. Si algunos de ustedes hacen esto, está bien. Continúenlo haciendo, está muy bien. Pero algunas personas pretenden leer la Biblia en un año, por ejemplo. Y hay increíbles planes para hacer eso. Es más, si lee usted 3 capítulos y medio, o 3 y 4 capítulos, un día sí y un día no, usted va a terminar de leer la Biblia en un año. Pero hay ocasiones en donde esto se hace tan mecánico que la persona puede leer la Biblia y su mente está en otro lugar. Y a veces hay un momento en el que uno simplemente quiere terminar de leer y ya. A mí me pasó eso en alguna vez. Una ocasión en que estaba yo leyendo la Biblia en un año, había un punto en el que decía, híjoles, no he leído la Biblia, voy a leer apresurarme, y empezaba a leer, ya terminé, ya. ¿No? Y eso es terrible, ¿no? De hecho, Charles Spurgeon en alguna ocasión mencionó que era mejor leerse un versículo al día y meditarlo todo el día que pretender leer 3 o 4 capítulos en un día y no reflexionar nada sobre eso, ¿no? Entonces, cuando lean las palabras de las Sagradas Escrituras, atiendan a las instrucciones, porque es el Espíritu Santo el que está directamente hablándonos para producir la transformación en tu vida. Así que no desestimemos alguna porción de la Biblia como insignificante o sin valor práctico para nuestra vida el día de hoy. Es el Espíritu Santo el que nos habla y en su palabra vamos a encontrar sabiduría para nosotros. Vamos a encontrar vida para nosotros si las atendemos con total devoción y sumisión. La ley de Dios fue dada a los israelitas en tablas de piedra. Esta es otra aplicación. Estas tablas representan la dureza del corazón humano y su insensibilidad para amar la ley de Dios. Pero ahora, la ley no nos es dada en tablas de piedra, sino ¿en dónde? Es escrita con un lenguaje de amor en nuestros corazones, sensibilizados por el nuevo nacimiento producido por el Espíritu Santo. Si no conocen los 10 mandamientos, es buena idea hacer un estudio sobre ellos. Ahora nuestro pastor en la iglesia en Guadalajara hay una serie que empezó desde hace ya más de un año, estudiando cada uno de los 10 mandamientos. Tan solo del mandamiento honra a tu padre y a tu madre son unas 20, 30 videos. Así que conviene profundizar en aquello, que es lo que el Señor nos informa a través de los 10 mandamientos. Hermanos que han escuchado esta enseñanza, si ustedes han conocido al Salvador y han confiado plenamente en Él, entonces es porque han nacido de nuevo y forman parte de los escogidos que se benefician del nuevo pacto. Así que recuerden lo que hemos aprendido en esta sesión
y vivamos conforme a lo que somos. Un hombre nuevo, una mujer nueva, con un corazón nuevo, un espíritu nuevo y una mente nueva. Eres una nueva criatura cuya naturaleza está revestida e interiorizada por la ley de Dios. Ahora en tu ser espiritual fluye un amor natural hacia la obediencia. Cultiva cada día más en tu corazón el amor hacia la ley santa de Dios, hacia los mandatos de Cristo. Pero vas a pecar, ¿sí o no? No puedes decir, no voy a pecar, si hago estas cosas. Bueno, vas a pecar, lo sé. Yo también voy a pecar. Pero que no se nos olvide que hay perdón en la sangre de Cristo. No estamos dejados sin eso. Esta imagen la dijimos hace un tiempo. Cuando éramos niños y hacíamos algo terrible, y nuestro papá sabía, ¿no, mamá? ¿Qué pasaba? Nos escondíamos, ¿no? Ya se enteró. Y va a llegar y a lo mejor nos va a soltar uno o varios. Y había terror. Nuestros padres muchas veces no nos disciplinaron de una manera bíblica. Con mucha naturalidad a cada uno de los que estamos aquí, no nos disciplinaron, no nos trataron como hijos de acuerdo a lo que dice la Biblia. Seguramente más de alguno de ustedes habrá tenido un padre que se excedió incluso. Nosotros con Dios no tenemos un padre que es así. Porque cuando nosotros pecamos y vamos a Él a decirle y a confesar nuestro pecado, Él ya lo sabe. Sí, porque Él estuvo ahí, Él sabe de eso, ¿no? Él es omnisciente. Pero Él no va a responder como nuestros padres terrenales lo hacían. Él va a responder con completo amor. Así que recuerden que hay perdón en la sangre de Cristo. Arrepiéntanse y cultiven en sus corazones el amor de aquel que lo salvó, recordando siempre que le amamos cuando también obedecemos sus mandamientos. Vamos a orar.